Cuando empecé mi carrera profesional, tenía una visión clara del tipo de mujer que quería ser. La imagen que creé de mí misma era la de alguien fuerte, decidida, una mujer que no temiera a los desafíos. Mis amigos y familiares decían que nunca me rendiría, que era de esas personas que luchan hasta alcanzar el éxito. Durante años, me aferré a esa creencia. Pensaba que el sacrificio era un acto temporal, que valdría la pena si conseguía mis metas. Pero, con el paso del tiempo, me di cuenta de que el sacrificio nunca se termina. Es una espiral interminable, y en algún momento, uno se pierde. Mi jornada diaria comienza a las 5:30 de la mañana. En teoría, debería ser suficiente tiempo para recuperarme de la noche, pero ya no puedo decir que mi descanso sea reparador. El despertador suena, pero no es el sonido el que me despierta, son mis pensamientos. Desde hace meses, cada mañana me encuentro atrapada en una maraña de preocupaciones que arrastran mi mente hacia las obligaciones del día. No importa cuánto intente relajarme antes de dormir, siempre estoy inquieta. La presión del trabajo es constante, un peso que me sigue incluso en mis horas de descanso. El día comienza con el ritual del café, ese momento en el que intento despejar mi mente antes de enfrentarme al océano de correos electrónicos. Siempre pienso que podría ser más productiva si me organizara mejor, si solo lograra encontrar la manera de priorizar todo de manera eficaz. Pero el problema es que los correos se multiplican a una velocidad inhumana, y por más que respondo, siempre hay más que llegan. Cada mensaje me pide algo que se vuelve urgente, algo que no puede esperar. Los días se me van entre reuniones interminables y las tareas que surgen de forma inesperada, porque siempre hay algo más que debe hacerse. Mi jornada laboral oficialmente termina a las 6 de la tarde, pero la realidad es que esa es solo una ilusión. Cada vez más, mis horas personales se desdibujan, porque siempre hay algo que requiere atención, alguna solicitud urgente o algún problema imprevisto que necesita mi intervención. Ni siquiera puedo recordar cuándo fue la última vez que desconecté completamente del trabajo. He perdido la cuenta de las veces que respondí un correo a las 10 de la noche, o que pasé toda una tarde en una videollamada, justificando que solo un rato más y ya me iría a descansar. Pero ese rato más nunca llega. A veces, pienso que mi vida laboral ha absorbido mi vida personal. ¿Qué quedó de mí cuando dejé de salir a cenar con mis amigos o de hacer una caminata al aire libre sin la necesidad de estar conectada a mi teléfono? Me he alejado de las cosas que una vez disfruté, y aunque mi cuerpo sigue moviéndose, mi alma parece estar detenida en el mismo lugar. Hace unos días, mi hermana me llamó. Su tono era preocupado, y yo lo percibí como una llamada de atención. Elena, ¿cuándo fue la última vez que saliste por algo que no fuera trabajo? No supe qué responderle. Las palabras se me atascaban en la garganta, porque la verdad es que no recordaba la última vez que había hecho algo solo por el placer de hacerlo. No recordaba la última vez que había reído sin la sensación de tener que mirar el reloj, esperando que no fuera demasiado tarde para volver al trabajo. El cansancio que siento no es solo físico, aunque mis piernas ya no responden con la misma energía. Es un agotamiento mental, emocional, que me consume lentamente. Es como caminar sobre una cuerda floja, con la constante sensación de que voy a caer. Cada vez que me levanto por la mañana, me arrastro hacia el trabajo, no porque me entusiasme, sino porque el miedo a quedarme atrás me empuja. Ese miedo se ha convertido en una fuerza tan grande como el amor por lo que hago, pero de alguna manera, esa fuerza no me ha dejado ser feliz. Recuerdo un episodio en particular, hace apenas una semana, que todavía me persigue. Fue un miércoles por la noche, uno de esos días en los que todo parece ir mal. Me senté frente al ordenador para terminar un informe crucial que tenía que entregar al día siguiente. Mi mente estaba tan saturada de información que se volvió difícil concentrarme en el contenido. A medida que las horas pasaban, la presión se hacía más fuerte. Las palabras no fluían, la información no encajaba. Sentí que el tiempo se me escapaba entre los dedos, y por más que intentaba, no lograba avanzar. Cuando por fin terminé el informe, estaba exhausta. Pero aún quedaba algo por hacer. Revisé los correos y encontré uno de mi jefe, el cual decía: «Esto no es suficiente. Necesito más de ti». Esas palabras se clavaron en mi pecho como una daga afilada. No lo vi como una crítica constructiva, sino como un juicio que confirmaba lo que había estado temiendo. No era suficiente. No lloré, ni me sentí enfadada, ni frustrada. Me quedé sentada allí, mirando el mensaje en la pantalla, y lo único que experimenté fue una sensación de vacío. Era como si una parte de mí hubiera muerto allí mismo, en ese instante. Era la parte que todavía creía que podía dar más, que podía seguir sacrificándome. Ahora, esa parte de mí ya no estaba. Solo quedaba la persona que se sentía vacía, agotada y atrapada en un ciclo del cual no sabía cómo escapar.
Esa noche, no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, pensando lo que acababa de suceder. Estaba tan cansada que ni siquiera podía llorar. Mi mente daba vueltas sin cesar, pero no encontraba la salida. Fue en ese momento cuando decidí que ya no podía seguir así. No sabía exactamente qué tenía que hacer, pero algo en mí me decía que debía detenerme antes de perderlo todo. Por primera vez en mucho tiempo, busqué consuelo en algo que había olvidado: mi diario. No escribía en él desde hace años, pero esa noche sentí que necesitaba vaciarme. Las palabras fluyeron sin detenerse, como un torrente de emociones reprimidas. Escribí sobre todo lo que me había estado afectando, sobre el miedo, sobre la ansiedad, sobre el agotamiento. Escribí sobre la persona que quería ser y la que temía ser en el futuro. Al final, una pregunta quedó grabada en mi mente: ¿qué quiero realmente, Elena? No tengo la respuesta todavía, pero por primera vez en mucho tiempo, sé que tengo que encontrarla. La mañana siguiente fue como muchas otras. Me desperté antes de lo previsto, arrastrada por esa necesidad insana de empezar a trabajar antes que los demás. Mi mente, aunque agotada, seguía funcionando como una máquina. Hay tanto por hacer hoy. La lista de tareas era infinita, y ya no podía permitirme dejar nada fuera. Sin embargo, esa mañana hubo algo diferente. Aunque mi cuerpo se levantó por inercia, mi mente no lo acompañó. Algo se había quebrado, y la idea de seguir sumergida en la misma rutina me resultaba insoportable. Durante el desayuno, no pude evitar pensar en la conversación que tuve con mi hermana la noche anterior. ¿Cuándo fue la última vez que saliste por algo que no fuera trabajo? Las palabras seguían resonando en mi cabeza como un eco insoportable. Recuerdo cómo sentí un nudo en el estómago. No quería enfrentarme a la verdad, pero era inevitable. Me había perdido a mí misma. No reconocía a la mujer que una vez soñaba con ser. Esa joven idealista y entusiasta había sido reemplazada por una versión agotada, estancada, incapaz de disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Y, lo peor de todo, no sabía cómo volver. Me vestí con rapidez, sin pensar demasiado en lo que me ponía. Ya no me importaba la apariencia. Antes, era una de esas personas que cuidaba cada detalle de su atuendo, que quería dar la imagen perfecta a los demás. Pero ahora, mis días se reducían a sobrevivir. No a vivir. Los colores apagados de mi ropa parecían reflejar mi estado de ánimo, como si hubiera olvidado cómo vestir de otra manera. Al llegar a la oficina, la jornada comenzó de inmediato, como siempre. Reuniones tras reuniones, y aunque mis compañeros hablaban sobre proyectos nuevos y emocionantes, yo sentía que todo lo que decía me llegaba como una masa densa, sin vida, que no provocaba nada en mí. Ya no sentía el entusiasmo que alguna vez había tenido por mi trabajo. Mis emociones parecían estar atrapadas en algún lugar lejano, incapaces de salir. Mi cuerpo seguía funcionando, mis manos seguían tecleando, pero mi corazón estaba en otro lugar. O, más bien, no estaba en ningún lugar. Las horas pasaban, y con ellas, la sensación de desconexión aumentaba. Era como si estuviera observando a través de una ventana empañada, viendo a los demás hacer su trabajo, interactuar entre ellos, pero yo no formaba parte de ese mundo. No sentía pertenecer. Mis pensamientos vagaban constantemente hacia el mismo lugar. ¿Por qué sigo aquí? No lo sabía. Lo único que sabía era que el lugar que alguna vez había sido mi pasión se había convertido en un peso insoportable. A la hora del almuerzo, me senté en mi escritorio, mirando la pantalla del ordenador sin realmente verla. No tenía hambre, pero comí por costumbre. Es curioso cómo el trabajo puede llegar a ser tan absorbente que ni siquiera puedes darte cuenta de tus necesidades básicas. En esos momentos, la distancia entre mi cuerpo y mi mente parecía crecer aún más. Mis compañeros me saludaban y me preguntaban sobre proyectos y objetivos, pero yo ya no sabía cómo responder. Me limitaba a sonreír de forma automática, como una máscara, porque ya no tenía fuerzas para ser auténtica. En medio de esa rutina monótona, recibí otro correo de mi jefe. Este era diferente. ¿Puedes quedarte más tarde esta noche? Hay una tarea urgente. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, intentando procesar el mensaje. No sabía si sentirme frustrada, enojada o simplemente resignada. Lo que sentí, en realidad, fue un profundo vacío. No quería quedarme más tarde. No quería seguir trabajando en algo que no me importaba. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo decir que no? El miedo al rechazo, el miedo a que pensaran que no era suficientemente comprometida, que no era una buena empleada, me retenían. Así que, como siempre, dije que sí. Al terminar la jornada, me quedé en la oficina mientras el resto de mis compañeros se iba. Las luces comenzaron a apagarse, y el edificio se fue vaciando poco a poco.
El sonido de las teclas de mi computadora parecía retumbar en el vacío. Estaba sola, y aunque no me lo quería admitir, sentí un extraño alivio. Estaba sola con mis pensamientos, pero, por alguna razón, esos pensamientos solo me llevaban a un lugar de oscuridad. No podía seguir así. No podía seguir ignorando que estaba vacía por dentro. Cuando terminé la tarea, ya era tarde. Estaba cansada, pero no de un cansancio físico. El peso que sentía en mis hombros era emocional, psicológico. Me senté en mi coche y, por un momento, simplemente no podía arrancarlo. Pensé en irme a casa, descansar y tal vez, por una vez, no hacer nada relacionado con el trabajo. Pero la presión, esa constante presión que sentía, me obligó a ir a casa y revisar correos antes de dormir. Esa noche, nuevamente, me pasé horas en vela. No podía desconectar. No podía dejar de pensar en todo lo que aún me quedaba por hacer. Mi cabeza seguía funcionando, procesando información, sin detenerse nunca. Finalmente, decidí que necesitaba un cambio. No podía seguir viviendo esta vida. No sabía por dónde empezar, pero algo tenía que cambiar. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo sabía. De alguna manera, tenía que encontrar una salida. No podía seguir trabajando sin corazón, ni vivir sin sentir que realmente estaba viviendo. El día después de esa noche sin sueño, algo en mí estaba diferente. Aunque la rutina seguía siendo la misma, sentí que mi mente había cambiado, como si una pequeña chispa se hubiera encendido. No sabía cómo explicarlo, pero había una sensación de que algo se había roto dentro de mí, una especie de rendición silenciosa. Ya no podía seguir ignorando mis propios límites. Aquel día, la carga del trabajo me pareció menos pesada, no porque se hubiera reducido, sino porque, por fin, decidí soltar parte del control. Estaba sentada en una de las reuniones más importantes de la semana, y por primera vez en mucho tiempo, dejé de intentar tener todas las respuestas. En lugar de ofrecerme como la solucionadora incansable, simplemente escuché. No tenía la necesidad de llenar el silencio con palabras o ideas, ni de imponer mis opiniones. De alguna manera, me sentí liberada al darme permiso para no ser la líder perfecta que todos esperaban de mí. Aunque sentí miedo al principio, pronto me di cuenta de que esa vulnerabilidad me conectaba de una manera más humana con los demás. Durante la reunión, me permití reconocer lo que realmente necesitaba: apoyo. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me permití ser honesta conmigo misma, que me di el derecho a sentir. Después de todo, ¿por qué debería cargar con todo sola? ¿Por qué tenía que ser siempre la que resolvía todo, que nunca se quejaba, que siempre estaba disponible? Comencé a darme cuenta de que, si no comenzaba a cuidar de mí misma, nadie más lo haría. El cambio no fue inmediato. No se trataba de un proceso en el que de repente todo mejoró. Pero comencé a darme pequeños momentos para mí: leer un libro por placer, salir a caminar sin pensar en correos electrónicos o plazos, hablar con mis amigos sin tener que explicarles por qué siempre estaba tan agotada. Fue un proceso lento, casi imperceptible, pero muy necesario. Una de las primeras cosas que hice fue escribir nuevamente en mi diario, como lo había hecho la noche en que decidí hacer un cambio. Ahora, mis palabras no estaban marcadas por la ansiedad o el agotamiento, sino por un respiro. Por primera vez, me sentí capaz de ver la vida desde una perspectiva diferente. No todo era trabajo. No todo era productividad. Mi valor no estaba ligado a cuánto podía hacer en un día o cuánto dinero podía generar para la empresa. Mi valor radicaba en algo más profundo, algo que había estado olvidando por mucho tiempo: mi bienestar. Pasaron semanas, y el cansancio comenzó a ceder. Todavía había días difíciles, momentos de duda, pero cada vez que sentía que me estaba desmoronando, me recordaba a mí misma lo que había aprendido: la necesidad de encontrar equilibrio. Podía ser exitosa y feliz al mismo tiempo. Podía ser productiva sin sacrificar mi salud. No tenía que elegir entre ser buena en mi trabajo y ser una persona plena. El verdadero cambio vino cuando comencé a hablar con los demás sobre lo que sentía. Me di cuenta de que no estaba sola. Había tantas personas que, como yo, estaban atrapadas en la misma rueda, sintiendo que no podían detenerse, temiendo que si lo hacían, perderían su lugar. Había compañeros que, igual que yo, temían que su valor fuera solo medido en resultados. Pero poco a poco, me di cuenta de que no todo se trataba de eso. Aprendí a establecer límites saludables, a decir no cuando era necesario, a pedir ayuda y, sobre todo, a ser amable conmigo misma. Con el tiempo, también entendí algo importante: no todo tiene que ser una lucha. No siempre tengo que estar luchando para alcanzar la perfección, para cumplir con las expectativas ajenas o para demostrar algo. Puedo simplemente ser. Y ser suficiente. Ahora,
aunque mi trabajo sigue siendo una parte importante de mi vida, ya no es todo lo que soy. He aprendido a disfrutar de los pequeños momentos, a encontrar paz en las actividades más simples. A veces, simplemente salir a caminar, escuchar música, o incluso hacer nada en particular, me da más energía que cualquier reunión o tarea urgente. El camino hacia el equilibrio ha sido largo y no exento de desafíos. Pero hoy puedo decir con seguridad que el mayor logro no ha sido alcanzar el éxito laboral, ni cumplir con todas las expectativas, sino redescubrirme a mí misma en el proceso. He aprendido que, al final, lo más importante es cuidar de quién soy, más allá de cualquier papel que desempeñe. Y esa es la única forma en la que puedo seguir adelante, con el corazón tranquilo y la mente en paz.